No importa cuán fuerte seas, porque más temprano que tarde cometerás el error, al tratar de subestimar al animal que te hará pagar a pulso. Porque estos 45 animales se metieron con el oponente equivocado. ¿Qué pasa cuando el arrepentimiento llega con llanto demasiado tarde? En un zoológico, un león furioso desató el caos al atacar sin motivo a otro de su misma especie. Su víctima intentó esquivar los embates sin responder de igual a igual, pero el agresor no cedía, convencido de que nadie se interpondría en su camino como rey abusivo en cautiverio. Rugidos llenaron el ambiente mientras el atacante mostraba su dominio con sus afiladas garras y colmillos. Lo que no esperaba este gatito gruñón, era que uno de los 4 leones presentes decidiera enfrentarlo, como tomando valor de tanto maltrato. En un instante, este intervino con un feroz ataque, golpeándolo y mordiéndolo con determinación y coraje. La situación dio un giro drástico, cuando los demás leones también se sumaron al ataque, rodeando y castigando al agresor. Superado por la manada, el atacante no tuvo más opción que dársela de macho dominante, aunque en el fondo escondía el rabo entre las patas orinándose de terror, aprendiendo a la fuerza que en la jerarquía del grupo, la violencia injustificada no puede quedar impune. Un león se mueve con sigilo en la sabana, acechando detrás de una madre elefante y su cría, sin que éstas sintieran su presencia venir. La bestia espera el momento perfecto, un ligero descuido. Y se lanza directo a la cría. Pero la madre reacciona como loca al instante, gira con furia titánica para intimidar al pelucón, marcando su territorio con autoridad. El león, aterrado, huye en cuestión de segundos. La fuerza de una madre en acción ha sido todo un éxito, fue como un ángel incondicional caído de la naturaleza. 2 toros se encuentran como si estuvieran pasados de copas, atacándose a cuernazo limpio. Uno de ellos avanza con firmeza, marcando su territorio con poder. El otro, al parecer salvaje, se muestra más prudente, midiendo la situación pasivamente y con cautela. Sintiendo este último, el sabor amargo de la derrota del verdadero poder del oponente equivocado, es así que para no quedar más humillado de lo que está, termina por escapar a las montañas, es decir, a llorar a otra parte. 2 toros llevan su disputa a las calles. La tensión crece al instante, pero lo impensado ocurre, uno de los toros irrumpe en una tienda, justo cuando una familia estaba a punto de abrir sus regalos del cumpleañero. En cuestión de segundos, el terror es total, los regalos quedan en segundo plano, y la sorpresa es aún más impactante. Mientras tanto, el otro toro pasa de una actitud de firmeza a un impulso de retirada como buen vencedor, dejando marcado el mensaje sumamente corto pero contundentemente claro y brutal. El oso negro, confundido, merodea la casa en busca de la rica miel. Pero lo que no esperaba era a Firulais como gran obstáculo, el guardián de 4 patas conocido como Sin Miedo. Con valentía, se planta firme y ladra con toda su fuerza. Aunque su estómago gruñe por no haber almorzado completo, su espíritu sigue intacto e indomable. El oso, desconcertado, mira al dueño de casa, pero no encuentra el impulso suficiente para enfrentar a Firulais, pues opta por lo más sensato, disimular su retirada y huir al bosque con dignidad y astucia. Este super perro lo ha logrado, su hogar sigue a salvo gracias a un valeroso héroe. Esta liebre corre a toda velocidad cuando la sombra del águila la cubrió a las justas y casi por completo. El ave descendió en picada, estando sus garras listas para el golpe final. Pero en el último segundo, la liebre ejecutó un salto mortal a contrarreloj, esquivando el ataque con precisión milimétrica. El águila pasó de largo con el pico abierto de sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, la liebre ya había desaparecido en la maleza. Un escape digno de un verdadero estratega en combate. Estas leonas en cautiverio, ahora reinas de las calles, están acechando al parecer a su primera presa, una vaca solitaria que se encuentra ahogada en sus penas en medio del asfalto. Las bestias se mueven con sigilo calculado, una rodeando por detrás mientras la otra se mantenía al frente, esperando el momento perfecto para atacar. Pero la vaca no era ingenua, sino todo lo contrario, era una tan astuta como ellas. Con firmeza, giraba su cabeza de un lado a otro, marcando claramente su posición de ataque.
Las leonas parecían desconcertadas. Seguro se habían perdido esas clases de cómo cazar con efectividad, y ahora su plan improvisado se desmoronaba en el terreno de combate. Tal vez las bestias esperaban encontrar la comida servida sobre la mesa, metafóricamente hablando, pero esta vaca no estaba dispuesta a ser el plato principal, no era el momento ni el lugar menos indicado, representando así un oponente con claras señales de no ser el recomendado. El joven león, fuerte y ambicioso, vio su oportunidad como única. Con rugidos dominantes y garras listas para despellejar al viejo líder, confiando seguro en su juventud y poder. Pero lo que no esperaba era el impulso salvaje de las leonas. Ellas no aceptaban intrusos, y menos a uno que llegara con tanta prepotencia, creyéndose ya el dueño de esas tierras. Sin dudarlo, se unieron y lo enfrentaron aplastantemente. Rugidos, zarpazos y colmillos lo hicieron retroceder. No importaba si venía incluso con una carta de recomendación, aquí no había bienvenida para forasteros arrogantes y malolientes, marcando las reglas claras siendo transferidas a las malas. Bajo el sol ardiente, la cría de elefante chapoteaba en el lodazal, ajena a cualquier peligro. Su madre, atenta, disfrutaba el momento de igual manera, hasta que algo la alertó, un cocodrilo, inmóvil, acechaba a pocos metros. El aire cambió en un segundo de la tranquilidad a uno con suma furia. La madre se agitó, barritó con irritación y pisoteó el suelo. El cocodrilo, sorprendido, intentó retroceder, pero casi queda aplastado en la huida por la presencia de tan colosal animal. Con el instinto de supervivencia al límite, huye por la única salida posible, la puerta grande, es decir, entre las patas de la furiosa madre. Todavía exaltada, la protectora buscaba al intruso sin notar que el reptil ya había huido, un segundo más y habría quedado como una cachanga crujiente bajo toneladas de furia instintiva y maternal. En el zoológico, dos jóvenes elefantes compartían espacio con aparente tranquilidad, pero también un historial de pequeñas rivalidades irá a cobrar facturas. Todo parecía estar en calma hasta que, de la nada, uno de ellos extendió su trompa y empujó con fuerza al otro por detrás, tomándolo por sorpresa. El elefante afectado se tambaleó, confundido, mientras el agresor se quedaba inmóvil, fingiendo inocencia y pureza. Pero en su mirada había una verdad silenciosa: el tiempo puede pasar, pero algunas deudas nunca se olvidan. Hoy había cobrado una de ellas. El oso, imponente y seguro de su fuerza, avanzó con la intención de forzar su dominio. Pero frente a él estaba un perro, pequeño en comparación, pero enorme en valentía y suma confianza. Sin dudarlo, el canino ladró, gruñó y se lanzó al enfrentamiento, decidido a apartar a la bestia con intimidación pura. El oso, sorprendido, intentó responder como mejor sabía hacerlo, pero cada vez que avanzaba, el perro lo desafiaba aún más. Contra todo pronóstico, el gigante comenzó a retroceder como dudando de su propio poder. Poco a poco, la sombra del oso se encogía, opacada por la determinación del perro, que demostró a su dueño de qué rayos estaba hecho. Y vaya que lo dejó bien en claro. Los turistas no podían creer lo que estaban grabando. En medio del camino, un perro descansaba tranquilamente, pensando seguro en qué alimento irá a almorzar cuando, de repente, un leopardo juvenil hizo su aparición, moviéndose con sigilo, listo para la acción. Pero el perro, lejos de huir, se puso de pie con determinación. Con ladridos firmes y una postura un tanto debilucha para el ataque, enfrentando al cazador sin mostrar miedo. El leopardo, sorprendido por la inesperada resistencia, dudó. Sus instintos le decían que debía dominar la situación, pero algo del impulso del perro lo perturbaba. Poco a poco, el felino comenzó a apartarse y el perro, cada vez más empoderado, marcaba el ritmo del encuentro solo con su diminuta presencia. Así, el enfrentamiento tuvo un principio y un final, básicamente maniobrado por el oponente equivocado. El tigre se lanzó al agua con ferocidad, seguro de atrapar a su pato preferido. Pero esta ave es astuto y muy ágil, sumergiéndose en el último segundo, dejando al felino chapoteando en vano. Una y otra vez, el depredador intentó alcanzarlo, pero el pato siempre iba un paso adelante,
burlándose con pana y elegancia, llevándose una gran lección: la inteligencia y la agilidad pueden vencer incluso al poder y la rudeza más temible. «¿Sí quién es?», apenas alcanzó a decir el hombre cuando, de repente, un toro irrumpió violentamente en el lugar. Había tomado por asalto el pequeño espacio, decidido a dejar en claro sus diferencias con otro toro que ya estaba cerca. El hombre, sorprendido por semejante clientela, solo atinó a echarles agua, quizá en un intento de bendecirlos o calmar la situación. Pero lejos de espantarlos, el gesto pareció avivar aún más la sed de furia entre los animales, que continuaron su enfrentamiento sin inmutarse de que el vendedor ya estaba bloqueado en pérdida. El leopardo de las nieves aguardaba sigiloso, con la mirada fija en su objetivo. Cuando creyó encontrar el momento perfecto, se lanzó contra un yak desprevenido, pero su impulso no fue suficiente. Un yak más experimentado con título de gladiador intervino, bloqueando su ataque y frustrando su intento de caza, dejándolo con la intención a flor de piel. Sin rendirse, el felino encontró otra oportunidad, una cría de yak supuestamente apartada del grupo. Esta vez, se lanzó con todo su poder, pero su ímpetu descontrolado le jugó en contra. La madre del pequeño yak apareció de inmediato, enfrentándolo con furia salvaje. Entre pezuñas y cuernazos, el leopardo solo pudo huir. Para él, había sido un día perdido, pero todo esto dejó una enseñanza que fue la de haberse metido con el oponente equivocado, siendo una lección de los duros momentos como aprendizaje en el Himalaya. Una leona que se encontraba con un apetito voraz, acecha con paciencia, viendo la oportunidad perfecta para atacar. Una cría de babuino se había quedado algo atrasada, al parecer estaba vulnerable, y todo parecía estar a su favor de la bestia. Con un salto preciso, se lanzó al ataque, segura de su éxito. Pero antes de que pudiera almorzar a tiempo, una sombra furiosa irrumpió en la escena. La madre del babuino, totalmente enloquecida, la atacó con una agresividad descontrolada. La leona, desconcertada, vio en ella algo que no esperaba: el mismísimo demonio se le había reencarnado. Sin pensarlo dos veces, decidió que era mejor huir corriendo que morir del terror en el intento. El gorila, con su imponente presencia, creyó que nada podía intimidarlo. Pero cuando se acercó demasiado a unos gansos, descubrió que había provocado al oponente equivocado. Con un furioso aleteo y estridentes graznidos, todo parecía indicar que las aves se irán a lanzar contra él sin dudarlo. Sorprendido y sin saber cómo reaccionar, el gorila retrocedió torpemente, esquivando imaginariamente los potenciales ataques. En cuestión de segundos, su imagen de fuerza quedó reducida a la de un muñeco de papel frente a lo verdaderamente salvaje. Había aprendido así una dura lección: nunca subestimes a ningún ganso con rabia. Este hipopótamo se siente muy intimidado por estos búfalos cuernudos, emergiendo luego lentamente del agua, sintiendo la presencia amenazante de una manada tercas como las mulas. Aunque estaba solo, no dudó en plantar cara a más de una docena de ellos, dejando en claro que no daría un paso atrás ni para dar impulso, porque de paso ni puede. Al principio, los búfalos no se sintieron intimidados por su número, pero eso estaba por cambiar. Con movimientos precisos y una furia desbordante, el hipopótamo amenazó, rompiendo la formación del gran cinturón de cuernos. Uno a uno, los búfalos retrocedieron al tener en claro el código Morse, entendiendo que habían desafiado al amo y señor de esas tierras. No solo dejó marcada su supremacía desde el principio, sino que también dejó bien claro cómo terminaría cualquier otro intento de desafiarlo salvajemente. Este perro, con su naturaleza amistosa, creyó que aquel ganso se le acercaba con intenciones de jugar. El ave, con su aparente ternura, parecía ganarse su confianza poco a poco, como si todo fuera parte de un plan meticulosamente tramado. Pero en cuestión de segundos, la farsa se rompió como algodón de azúcar. El ganso mostró su verdadera careta, desplegando las alas y atacando con picotazos certeros. El perro, completamente confundido, no sabía si era su ingenuidad o si estaba a una pata de convertirse en el tonto de una historia dramática y a veces de mucha pena que ofrece la propia naturaleza. Este perro, con una mezcla de juego y desafío, pretende burlar al oponente equivocado,
persiguiendo a un zorrillo con insistencia. Con cada movimiento, intentaba que el pequeño animal cayera en su juego, persistiendo entre saltos juguetones, estimulando sin darse cuenta un potencial ataque inminente. Pero el zorrillo, lejos de amedrentarse, lo veía como un simple aprendiz el cual debería aprender la lección. Cuando la persecución se volvió insoportable, el zorrillo decidió poner fin al juego de la peor manera para el perro, liberando su líquido apestoso de las profundidades más oscuras. En un instante, la jugada maestra de la mascota se desmoronó, dejándolo desarmado y con un aroma que, sin duda, lo acompañaría por días, donde incluso hubiera sido una de las 1000 maneras de morir. Sí. Este hipopótamo, aunque aparentemente luce bastante relajado al principio, ya lleva tiempo analizando la presencia del cocodrilo que va tomando un buen baño de sol. Su lenguaje corporal lo delata al instante por el dominio. Con movimientos pausados, pero con un propósito claro va al ataque. Mientras el cocodrilo disfruta conchudamente del momento, ajeno al peligro inminente, el grandulón de los ríos se acerca con una calma engañosa, midiendo cada paso bajo el agua, dejando en claro quién manda en esas turbulentas aguas. Cuando la distancia se reduce lo suficiente, el hipopótamo deja de lado la paciencia. Con un movimiento repentino y brutal, abre sus fauces, revelando sus enormes colmillos, armas que pueden destrozar incluso al más resistente de los reptiles. El cocodrilo, que en un principio intentó responder al desafío queriendo dar la talla, se da cuenta de inmediato de su desventaja. No es una pelea justa, y lo sabe, y será más prudente desarrollar una retirada vergonzosa para no marcar así su destino final. El perro de ciudad ha llegado al campo con las mismas mañas, creyendo que podía imponer su propia ley. Al encontrar a un lagarto aparentemente muy tranquilo, vio una oportunidad para demostrar su superioridad. Con ladridos y movimientos bruscos, intentando intimidarlo, girando a su alrededor y esperando que la criatura huyera, como lo haría cualquier presa en su mundo urbano. Pero el lagarto tenía algo preparado bajo la manga. Permaneció inmóvil, observando con una calma inquietante. El perro, frustrado por la falta de reacción, redobló su ataque, acercándose aún más. Entonces, en un instante, el lagarto rompió su delgada paciencia y lanzó un crujido feroz, su boca se abrió a una velocidad aterradora, parecía que el lagarto quería tragarse al perro con cola y todo, y es ahí cuando el perro se marchó corriendo más rápido que apurado, demostrando así que en el campo, no siempre el más ruidoso es el que manda sino el más vivo. La joven manada de leones rodea un tejón de la miel sumamente apurado, con la confianza de quienes creen haber encontrado a la presa más fácil del día. Para ellos, se trata de un pequeño ratón insignificante, un doméstico juguete de la naturaleza. Pero en su arrogancia, no han notado que este diminuto adversario no es de los que piensan, sino es uno de los que pelean hasta el final. Con una ferocidad desproporcionada para su tamaño, el tejón contraataca sin dudar. Esquivando zarpazos y mordiendo con fuerza, no bajando la guardia, y aplicando una velocidad que desconcierta a los jóvenes leones. Cada intento de sometimiento termina en un simple fracaso, mientras el pequeño guerrero demuestra que la clave no está en el tamaño, sino en la determinación. Los felinos intentan reagruparse y tomar ventaja, pero la estrategia del tejón es impecable, golpea rápido, sin miedo, y no deja espacio para el error, y luego termina marchándose sumamente sereno. Los leones por su parte se han llevado una valiosa lección: en la naturaleza, nunca se subestima a un oponente, por más pequeño y tonto que parezca. Con un movimiento impecable, un yak ha demostrado con sumo poder de lo que pasa cuando te metes con el oponente equivocado, enganchando a su rival y lanzándolo por los aires como trapo de fibra. El conflictivo vencido cae con fuerza sobre el desnivel, entendiendo que no tuvo la oportunidad a la primera y aceptando su derrota, que aquí, solo el más fuerte debe imponer su poderosa ley. Un rinoceronte, molesto por el acoso de varias leonas, decide que ha tenido suficiente por hoy. Con un bramido de ferocidad, deja en claro que no está para juegos absurdos. Las leonas, astutas, intentan rodearlo y encontrar el ángulo perfecto para atacar. Pero esta bestia veterana en el campo de batalla, no le será fácil de engañar. Se mueve con precisión, anticipando cada intento de las felinas, girando y embistiendo con una fuerza descomunal e imposible de ignorar.
Finalmente, las leonas entienden la lección, no importa cuántas sean, la experiencia y el poder del rinoceronte las supera, pese a la terca insistencia. El perro avanza con sus patas al cálculo, sus ojos fijos van directo a los lobos marinos que descansan despreocupados sobre la plataforma de un embarcadero. Sabe que son muchos, pero también percibe que hoy es su día, porque es un experto tumbando las fiestas. Se detiene a unos metros, levanta las orejas y tensa el cuerpo, acumulando energía para el momento crucial. De pronto, rompe el silencio con un ladrido seco y autoritario como diciendo: «Oigan ustedes. ¿Qué hacen en mi propiedad?». Uno de los lobos marinos levanta la cabeza, sorprendido. Otro gira el cuello, incrédulo de lo que ve. Pero el perro no da tregua. Lanza una descarga de ladridos, marcando su territorio con cada sonido. Los lobos marinos, sin estar seguros de si enfrentarse o ignorarlo, comienzan a moverse con dirección al mar. Hoy ha sido su día de suerte, porque la realidad pudo ser otra. Al parecer en esta oportunidad los lobos marinos decidieron ignorarlo porque estaban de vacaciones, dando la brillante oportunidad de que el perro sea el oponente equivocado. Este orangután estaba sentado en su espacio recibiendo el cariño de la gente, no durando su paz por mucho tiempo. De repente, una fuerza brusca lo empujó con un golpe seco con caída libre, como si el impulso viniera de su hermanastro, dejando claro su mensaje, que le daba rabia, que la atención solo se le diera a él, aflorando la envidia, así de la manera más cruda desarrollado incluso entre animales. Este toro escarbaba con furia, hundiendo sus pesadas pezuñas en la tierra seca. No era un simple capricho ni un acto sin sentido, al parecer cavaba la tumba para su enemigo. Pero entonces, el destino decidió acelerar los acontecimientos. Su contrincante apareció de golpe, imponiendo su presencia con la misma firmeza que dicta su naturaleza. No hubo rodeos. En un instante, los dos enemigos se lanzaron el uno contra el otro, marcando diferencias a cuernazos que irán a generar un choque brutal. Y fue ahí cuando el equilibrio se rompió. El agresor, es decir el que había cavado fondo, comenzó a ceder poco a poco del agotamiento. La lección estaba ya en marcha. No grites por victoria antes de tiempo, y si no hubiera ingresado un tercero en escena, el hoyo estaría servido para enterrar al animal que tuvo un plan desactivado a tiempo. El cocodrilo descansaba tranquilo en la orilla del río hasta que un perro apareció ladrando sin tregua, exigiendo el territorio como suyo porque lo había adquirido en una subasta. Al principio, el reptil lo ignoró como sabiendo que tenía todas las de ganar, pero la insistencia del can se volvió todo un desafío. Aunque era el más fuerte que había visto en su vida y prefirió escapar como un animal dominado. El perro, pequeño pero valiente, demostró que la verdadera fuerza no siempre depende del tamaño. Estos leones. Sobre un viejo techo, dos zorros chocan con furia sus diferencias, peleando por el dominio del territorio. Saltan, gruñen y se muerden, cada uno intentando doblegar al otro. Tras un feroz intercambio de movimiento, uno de ellos se retrae en señal de debilidad, dejando en claro que en la naturaleza solo el más fuerte impone su ley con crudeza absoluta. Una manada de lobos avanza con ferocidad, persiguiendo a toda máquina a un grupo de bisontes. La cacería se desata en una lucha despiadada por la supervivencia. Todo apunta que uno de los bisontes es la inspiración para saciar su apetito voraz, pero en un giro inesperado ocurre. El robusto alfa esquiva el ataque y, en lugar de huir, decide hacer frente. Enfrentando a un lobo cara a cara, y en un choque brutal, deja al cazador gravemente herido, incapaz de defenderse por sí solo. El toro, imponente y desafiante, se plantó firme ante la manada de leonas. Con un movimiento brusco y una actitud feroz de buen gladiador, desató el caos. Las felinas, acostumbradas a ser el terror de la naturaleza, retrocedieron desconcertadas, sin entender cómo el miedo venía del oponente equivocado. Las félidas, intimidadas, solo atinaron a marcar distancia, dejando al maestro del susto como el inesperado vencedor del duelo. Este pavó, con su plumaje desplegado y aire de superioridad, avanzó decidido, desafiando al gallo, que se encontraba ante la atenta mirada de las simpáticas gallinas.
El gallo, acostumbrado a ser el rey del corral, intentó defender su estatus ligeramente, pero pronto comprendió que estaba frente a un rival inesperado, fiel reencarnación seguro de un curtido gallo. Cada intento de imponerse era respondido con mayor firmeza por el pavó, que se mostraba como la verdadera autoridad dictando su propia ley. Al final, el gallo optó por la retirada, no por cobardía, sino por estrategia. Perder la pelea significaba también perder su lugar en el corral. Así es que como el pavó salió del horna, pero con el título de un verdadero animal alocado con un perfil malandro. Esta manada de lobos avanzó con patas firmes, adueñándose del pueblo como si ya les perteneciera ancestralmente. Pero esta vez, un perro solitario decidió que no cedería el terreno ni un centímetro. Sin temor, se plantó ante ellos, ladrando con determinación a prueba de balas. Los lobos dudaron, sorprendidos por la valentía del único oponente. No reflejando su fuerza en sí, sino la actitud y determinación frente al ataque. Con cada intento, el perro dejó en claro que no retrocedería. Al final, la manada, en aparente superioridad numérica, quedó en desventaja ante un rival que no conocía el espanto. Dejando así una lección que define: el primer impulso puede marcar la diferencia a favor de la manada, pero a veces, un solo individuo basta para marcar la verdadera diferencia. Este caimán, agotado tras un largo nado, busca un lugar para descansar, pero su momento de tranquilidad fue interrumpido por un espeso visitante. A solo centímetros, un gato lo contemplaba con una mezcla de asombro y desafío. El felino dio un pequeño salto del susto cuando el reptil hizo un leve movimiento, pero lejos de huir, se mantuvo firme como lo haría un buen guerrero. Tal vez confiaba en el poder de sus 7 vidas, o quizá tenía el don de encantar caimanes con su tempel de acero. El caimán, fastidiado por la inesperada interrupción, lanzó una advertencia, pero el gato, seguro de sí mismo, no retrocedió. Al final, el reptil decidió que no valía la pena discutir con un gato loquito y así prefirió retirarse, antes de que su paciencia le hiciera perder el control. Esta pequeña culebra se deslizó por un corral muy despreocupada sin notar que varias gallinas la habían descubierto. Al instante, las aves la rodearon con curiosidad, pero también con una clara intención de ataque. El peligro era real, pues no se trataba de una pesadilla. Una de las gallinas tomó la iniciativa como buen picuda y arremetió con su pico, obligando a la serpiente a retorcerse y buscar una vía de escape. Cada movimiento en falso solo provocaba más agresión. Desesperada, la serpiente se arrastró fuera del alcance de sus atacantes, comprendiendo una lección vital: hacer demasiado ruido solo atrae la atención de quien no debes. Un chimpancé, acostumbrado a imponer su ley a golpes, se entretenía molestando a sus vecinos sin encontrar resistencia. Pero un día, eligió al oponente equivocado. La víctima, harta de sus abusos, no retrocedió. En un instante, el agresor pasó de atacante a víctima, recibiendo una paliza inesperada el orejudo. Entre chillidos y torpes intentos de escapar, entendió que esta vez se había topado con el oponente menos indicado para sus juegos propios de un descocado. 2 rinocerontes se encontraron en el camino de la muerte, y se quedan mirándose fijamente uno al otro, como si intentaran recordar en qué lugar se vieron por última vez. De pronto, uno de ellos lo recordó agitadamente, un viejo rival de un enfrentamiento pasado. Sin dudarlo, cargó con toda su fuerza, desatando un ataque arrollador. El impacto fue tan brutal al momento de derribarlo, que a su oponente por poco se le aplastan sus pelotas, dejándole literalmente como a toro mudo. Claro, las cuentas pendientes siempre se saldan, poniendo al descubierto su terrible vulnerabilidad y para sorpresa de todos fue captado por las cámaras. Este antílope, aún con los rezagos de su embriaguez, decide enfrentar a 3 rinocerontes como si fuera un David contra 3 Goliaths o un atrevido contrincante solitario, contra los 3 juveniles mosqueteros. Sin medir el peligro, cargó una y otra vez, como si realmente estuviera peleando con un rival de su misma talla, atacando así una y otra vez. Dejándolo al ligero animal en el intento de ser el protagonista o de ganar a las malas cierta fama. Este tigre de Bengala,
con una miopía digna de una historia un tanto tragicómica, creyó haber avistado un suculento banquete a lo lejos. Sin embargo, su presa resultó ser nada menos que un imponente elefante. Mientras el felino imaginaba la mejor estrategia para cazar a semejante monstruo, el elefante, con sospechas claras, decidió adelantarse y huir antes de que el tigre se diera cuenta de su error. Pero el félido, en un acto de absoluta terquedad, lanzó un ataque absurdo. La respuesta del elefante fue inmediata, recordándole que es bueno soñar en grande, pero siempre con los pies bien puestos sobre la tierra. Derrotado y avergonzado, el tigre se marchó rumbo al fracaso y sin escalas. Este rinoceronte curioso y con ganas de pelea, se acercó rápidamente a un bisonte, invadiendo su espacio con suma actitud. El bisonte, con calma pero sin rodeos, le dijo: «Hey tú. Aléjate, me estás tapando el sol». Pero el rinoceronte, en lugar de tomarlo como una simple queja, se lo tomó un tanto a pecho. Este retrocedió unos metros, tomando luego impulso alrededor del campo, recargado con toda su fuerza para aplicar su salvaje impulso. Sin embargo, su contragolpe fue recibido con la más absoluta indiferencia, como si su esfuerzo no mereciera ni un segundo de atención, quedando claro así quién fue el oponente tristemente equivocado. Un oso ardiente de deseo se acerca lentamente a su objetivo, confiado en su encanto, dispuesto a conquistar a una madre osa. Pero ésta no está para soportar semejante descaro. Sabe que su cría está en peligro, y sin dudarlo, se lanza al ataque. El intruso recibe una lección inolvidable: no se debe jugar con la madre equivocada. No sabemos si lo que ha recibido es una paliza de una osa desconocida o acaso de su mujer, pero lo que es seguro es que no olvidará jamás lo que pasa cuando se mete con la madre equivocada, que se hará respetar de principio a fin. Un tigre, confiado en su destreza, intenta atacar a lo que parece ser una presa perfecta, un león que ocupa el mismo espacio, contraatacando al instante despiadadamente, recordándole al tigre que ha elegido al oponente equivocado. Lo que comenzó como una cacería, se convierte luego en una humillación que el menino jamás olvidará. Este conejito, despreocupado en su camino, se topa de repente con una serpiente lista para el ataque. Pero en lugar de huir, la pequeña bola de pelos decide enfrentarse con patadas dignas de un ninja. La serpiente, sorprendida, intenta responder, pero el conejo no se lo pone tan fácil. En un giro inesperado, el cazador se convierte en el acosado, y la serpiente, viendo que las cosas se ponen feas, decide que es mejor escapar antes de que este conejo zombie convierta la pelea en su última cena. Si llegaste hasta aquí, no olvides ver una vez más estos 45 encuentros entre animales que se metieron con el oponente equivocado. A lo mejor redescubras detalles no antes vistos. Suscríbete al canal. Deja tus valiosos comentarios de la escena que más te impactó. Saludos de Amazonic Adventure, ya nos reencontraremos en un impactante próximo vídeo. Saludos de un corazón indomable.